Qué fuerte lo que acabamos de escuchar, ¿verdad? Y fuerte es lo que vamos a ver también el día de hoy. Un tema que desde el principio de Adán y Eva y demás hasta nuestros días ha sido constante. Dice un artículo que vi: en numerosos casos en la sociedad actual vemos mucha corrupción y cosas inmorales. Estas cosas son mucho más prominentes en el mundo, pero más entre los jóvenes de esta era. No quiere decir que los adultos estén exentos, pero más entre los jóvenes del día de hoy. Al crecer como un millennial, ya ven que hay un calificativo de los jóvenes que dice que son millennials, de tal a tal fecha nacieron. Y en esta está cada vez más fuerte en las cuestiones digitales. Hay muchas que son muy corruptas y dentro de las plataformas de tecnología que contradicen la voluntad y la palabra de Dios. Y sabemos y conocemos Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, etcétera. Presentan elementos que pueden ser corruptos y peligrosos, porque cuando vemos al mundo y a las gentes que viven en el mundo, debemos comprender que ellos no piensan como nosotros y no creen en lo que nosotros creemos. Por tanto, cuando vemos cosas que no se afinan con nuestras creencias en Cristo, debemos permanecer firmes en el Señor y recordar que no debemos conformarnos a como el mundo hace las cosas, sino más bien como Dios quiere que las hagamos. Romanos 12:2, ¿recuerdan qué dice? Por lo demás, hermanos míos, os ruego por que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. No os conforméis a este siglo. No debemos estar así, conformarnos con el mundo, ¿verdad? Debemos comprender también la importancia de permanecer firmes en la palabra de Dios para sortear los obstáculos que la posición de Dios nos lanza de manera continua. Recordemos que el mundo ve la verdad no solo en lo que decimos, sino en lo que vivimos en la fe, sino que también nos ven como actuamos. Y dice un dicho que las acciones hablan más que las palabras. Como dice Efesios 5:1, dice el Señor: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Recordemos a quién le está hablando aquí Pablo, a quién les escribió a los Efesios. Hoy tú y yo somos los Efesios del Faro. Somos Efesios. Y vamos a ver ahorita 5 versículos, 3, 4, 5, 6 y 7, que nos van a enseñar lo que Pablo dice aquí, lo que Pablo vuelve a comentar, vuelve a decir, porque esto ya lo había comentado, lo había hablado n número de veces a los Efesios, y él se los dice, ahorita lo vamos a ver. No era nuevo para ellos, así como para nosotros. Seguramente hemos escuchado la palabra del Señor en este sentido varias veces, pero como decía Mauro, somos olvidadizos y el Señor por eso es repetitivo en muchas ocasiones, para estarnos recordando lo que debemos y lo que tenemos que hacer. Recordemos, hermanos, que siempre el enemigo ha estado al pendiente, acechando, y siempre ha ido en contra de las cosas del Señor. Mientras el Señor establece cosas buenas como el amor, Satanás, ¿qué es lo que quiere hacer? Corromperlo, torcerlo, derribarlo. Y en vez de amor, ¿qué hace? Produce un amor adulterado. Y siempre está en contra, tratando de hacer la mala obra y engañar al mundo de manera muy, pero muy especial, como vimos ahorita en el principio de la celebración que hicieron y el desfile de grandes masas y demás, que yo me acuerdo que lo vi hace 3, 4 años, y ayer me mostraron un pedacito de eso y dije: santo Dios, el enemigo está trabajando fuertemente y
y cuánta gente engañada, qué triste. Bien, entonces vamos a orar al Señor para poner este tiempo en sus manos, y conforme a la introducción que hice, pues ciertamente las redes sociales pudieran ser usadas de manera muy, pero muy buena para muchas cosas, pero tristemente son usadas a la mala, y todo por el enemigo que está alimentando constantemente las mentes y corazones de la gente. Esa es una desgracia. Vamos a orar y poner el tiempo en el Señor. Santo Padre, pues te agradecemos que podemos estar aquí de nueva cuenta. Te agradecemos tu infinito amor, tu infinita bondad, misericordia. Gracias por lo bueno que eres, Padre Santo, y nos has cuidado, nos has permitido estar aquí con un firme propósito, Señor, de conocer más de ti, de aprender más de ti, pero lo más importante, vivir lo que nos enseñarás el día de hoy, Padre. Ayúdanos a vivirlo día con día, y Señor, cuidarnos del enemigo, porque él está como león rugiente, siempre tratando de devorar a sus presas. Señor, ponemos en tus manos este tiempo. Señor, agrádate en esto, Padre Santo, y Señor, quita estorbos, pensamientos que no permitan escuchar tu palabra, y Señor, ayúdanos a que estemos atentos a todo esto, Padre Santo. En Cristo Jesús, amén. Bueno, vamos a escuchar palabras durante todos estos versículos que pudieran llamarnos la atención, tales como vanas, que quiere decir irreal, hueco, vacío; idólatra, bueno, sabemos idólatras que son paganos, adoradores, infieles, herejes; inmundicia, que es suciedad, basura, impureza, asquerosidad; truhanerías, que son canalladas, engaños, estafas; avaricias, codicia, ambición, mezquindad. Bien, vamos a dar lectura a los dos primeros versículos, el 3 y 4, mismos que hablan de la perversión existente, de la perversión que es día a día en el mundo, de lo que para el mundo es algo normal estarlo viviendo, compartiendo, y no sé, tarde se hace para tener este tipo de prácticas entre toda la gente del mundo que no conoce la palabra y que para ellos es natural. Dice versículo 3: pero la fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Este amor falso que el mundo profesa caracteriza a los hijos de Satanás, aquellos que son del mundo, así como el amor verdadero caracteriza a los hijos de Dios. En contraste, el amor piadoso, perdonador y no egoísta, el amor del mundo es lujurioso e indulgente, y lo es consigo mismo. Ama porque el objeto del amor es atractivo, aprovechable, agradable, satisfactorio, porque corresponde y produce sentimientos deseados, o es probable que hasta aún se pague lo recibido de alguna forma. El amor mundano es recíproco y da poco, pero con la expectativa de obtener mucho más a cambio. Ciertamente es así. Sobre esta clase de amor Jesús dijo en Mateo 5:46: ¿Por qué si amáis a los que aman, qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? En otras palabras, si ustedes aman solo a los que los aman, ¿qué de extraordinario tiene eso? Aún la gente mala puede hacerlo también. El mundo clama que necesita amor, mismo que defienden y aplauden en todos lados, a la vuelta de la esquina, en los parques, los jardines, por todos lados. El amor romántico no se diga, lo aclaman, lo alaban de forma muy especial en todo. ¿En dónde? Hay canciones, hay novelas, películas, series de televisión. ¿Y qué tal que hasta en el gobierno
¿Qué pasó cuando Peña iba a entrar al gobierno? ¿Cómo se negoció la supuesta situación amorosa con la actriz? ¿Y qué sucedió después? Se separaron porque era totalmente programado, hecho para engañar, hecho para lo que vimos después. Ciertamente así es el amor. Y novelas, pues no se diga, películas y series de televisión. Yo no sé si nosotros seamos partícipes de ello o lo hagamos o las veamos y digamos, ay, qué amor tan sublime, qué amor tan especial, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Esto se explota de forma continua en el deseo emocional y lujurioso, como si se tratara de un amor genuino, como si se tratara de un amor verdadero. Esta búsqueda fantasiosa del amor perfecto lo manifiestan como la experiencia humana perfecta y total. La búsqueda desorientada, equivocada, conduce de forma inevitable ¿a qué? A la fornicación y toda inmundicia. Esta clase de amor es egoísta y destructivo. Es una falsificación del amor de Dios. Siempre es condicional, egocéntrico. Solo busca la satisfacción momentánea. No se interesa por dar, sino solo en poder obtener, en poder recibir. Pero, repito el versículo, fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre nosotros como conviene a santos. En contraste absoluto con lo que acabo de mencionar, para la santidad de Dios, el amor existe. En el Señor hay amor. Y el amor de Dios existen pecados como estos, por medio de los cuales Satanás procura destruir la obra divina de Dios en sus hijos y alejarlos cuanto pueda, lo más posible, de su imagen y de su voluntad. Ciertamente el enemigo está trabajando continuamente, constantemente para distraernos del amor del Señor. Este versículo muestra la conexión inmediata entre el pecado sexual y otras de inmundicia y codicia. A una persona inmoral, repito, a una persona inmoral le resulta inevitable ser codiciosa, avariciosa. Estos pecados son tan impíos que el mundo ni siquiera debiera tener razón para siquiera sospechar o pensar que su presencia está entre nosotros, entre los cristianos. Eso no debería existir, no debería estar entre los cristianos. La fornicación, que viene de la palabra hebrea porneia, se refiere a todo pecado sexual, y todo pecado sexual es contado, y todo pecado sexual es contra Dios y contra el amor verdadero del Señor. Cuando recordemos algo que dice en Hechos 24, 25, ¿qué pasó? Cuando el apóstol Pablo, delante de Félix y su esposa Drusila, razonaba referente a la justicia del Señor, al dominio propio y del juicio venidero, Félix, ¿qué hizo? Se espantó, se asustó. ¿Y qué le dijo a Pablo? Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. O sea, le caló, le hizo cosquillas lo que Pablo le dijo. Pero ¿por qué Pablo le dijo eso a Félix? ¿Qué había hecho Félix? Pues nada más, nada menos. Félix había robado a Drusila de su esposo anterior y por ello estaba viviendo con ella en una relación adúltera. ¿Será que eso no existe hoy en día? Lo tenemos presente, está en todo tiempo. Nos enteramos, lo sabemos, nos ha tocado ver situaciones así, este tipo de relaciones. Pero recordemos también que hubo cosas buenas. ¿Qué hizo José cuando fue tentado por la esposa de Potifar?
patitas, ¿para qué las quiero, verdad? Dijo, ahí nos vemos, no quiero ser parte de. Y corrió, no hizo caso. Nosotros igual con nuestros pensamientos, cuando somos atacados por el enemigo, así debemos correr como José. Decir, Señor, ayúdanos, no permitas que esto venga a mi mente, ayúdame. Pero también en contraste a esto hay otra cosa muy, muy interesante. ¿Qué hizo David cuando fue tentado? Andaba paseándose por sus dominios. ¿Y qué sucedió? Sus ojos miraron y vieron una mujer hermosa. ¿Y qué hizo? Pues se la robó también. Él no corrió, sino fue presa total de la carne y se quedó con el pecado. Lo vivió, pero después tuvo consecuencias muy, muy fuertes. Y si vemos los salmos, vemos cómo sufría y cómo clavaba David. Ciertamente así nos pasa, hermanos. Así en el caso de David, cuidado con lo que vemos, cuidado de cómo lo vemos. La vista es súper de cuidado, como para estar usando lentes oscuros en todo tiempo. Y la vestimenta de las mujeres hoy en día, ¿cómo es? Provocativa. Una vez que iba en el metro de trabajo, iba un hombre viendo a una mujer que llevaba una indumentaria, faldita corta, se molestó la mujer y se paró y le dije, ¿qué tanto me ve? Dice, señorita, pues lo que usted enseña. Entonces, si no quieren que la vea, pues no se vista así. Y es una realidad. Las mujeres hoy en día visten de una manera muy provocativa, por tanto nosotros estemos al pendiente con nuestras miradas. Si viene de frente, pues ya viene de frente, pero si volteamos y queremos seguir viendo, entonces cuidado. Y esto es lo que no hizo David. David vio y se vio envuelto en esa situación. El autocontrol sexual de que Pablo habló se relacionaba con la pasión lujuriosa, tal como Félix lo entendió, lo comprendió tan así que le dijo, bueno, oye, luego te veo, yo te mando a llamar. ¿Y por qué? Pues el mensaje era claro, el gobernador era que estaba viviendo contrario a la justicia de Dios al rehusar la disciplina de su deseo sexual. La pérdida de control sexual conduce a algo más, a la inmundicia. Palabra griega que decir akatarsia, es un término que hace referencia a cualquier cosa impura y sucia. El Señor Jesús empleó esta palabra para describir la podredumbre de los cadáveres que se descomponen en una tumba. En Mateo 23, 27. Lo podemos ver, lo podemos leer después. Esta palabra se menciona 10 veces más en el Nuevo Testamento y está asociada con el pecado sexual. Se refiere a pensamientos, pasiones, ideas y fantasías temporales y todas las formas de corrupción sexual. Y bueno, ya vimos aquí hacía mención a las tumbas, cómo huele una tumba después que el cuerpo se ha descompuesto y demás. Horriblemente. Esa es la enseñanza o la ilustración que nos hace ver esta palabra, ¿sí? La obsesión y terquedad contemporánea con el sexo se ha infiltrado en la iglesia de una manera terrible, de verdad preocupante. La influencia del mundo, de la lujuria, la ha invadido de forma dramática. Y tristemente las iglesias débiles, las iglesias falta de discernimiento, y que existen muchos pseudocristianos, se han convencido de que todo tipo de excesos e impurezas sexuales son cubiertos por la gracia o pueden llegar a considerarse moralmente seguros
si se practican con la actitud correcta, en especial si algún versículo de las Escrituras puede ser torcido para dar un respaldo aparente a esa actitud. Este comentario es del hermano MacArthur. Me llamó la atención porque ciertamente las iglesias están así y van creciendo y van pululando más con este tipo de cosas, y dentro existen pseudocristianos que viven de esta manera, tratando de engañar a la gente, pero el Señor los conoce, sabe las intenciones del corazón, y ese engaño, bueno. Lo cierto es que fornicación y toda inmundicia son cosas que no pueden ser modificadas como algo mejor de lo que son o algo menor de lo que son maldad y perversión, delitos que son contra Dios. Pablo muestra que no hay lugar para estas cosas en la vida cristiana. Vamos al libro de Corintios, 1 Corintios 5, 1, 15, que dice: Primera de Corintios 5, 1 al 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aun se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Un cuadro muy terrible en ese momento. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado ¿a qué? A Satanás, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Muchas iglesias no hacen esto, permiten el pecado, lo callan, por muchas razones, y a lo mejor una de ellas es que temen que la gente se vaya. Van a decir, no, pues si les llamamos la atención se van a molestar y se van, pero primero está la palabra del Señor y evitar la contaminación dentro de la iglesia. Vamos a leer el 6 del 13 al 20 para que también tengamos otra ilustración más. Corintios 6, 13 al 20. Primera de Corintios 6, 13 al 20. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro destruirá. ¿Quién lo destruirá? Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se una a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación, corramos de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El Señor nos dio el Espíritu Santo con un propósito. No lo dio para estar pensando cosas obscenas,
o para practicar cosas obscenas que Él nos aconseja. Por el contrario, nos los dio para estarnos recordando continuamente lo que Dios quiere en nuestras vidas. Seguramente la avaricia es inseparable de la inmundicia. Toda forma de inmoralidad sexual es una expresión de la voluntad egoísta. Es el egocentrismo propio de la avaricia. Por naturaleza es contrario al amor, que se entrega a sí mismo. Por tanto, la fornicación e inmundicia son formas de avaricia. En el área del pecado sexual, manifestaciones de codicia sexual y expresiones de amor adulterado. Podríamos pensar que la avaricia se refiere a cuestiones nada más de finanzas, de dinero, pero la avaricia no es otra cosa más que tengo, pero quiero más, y si ya tengo más, quiero aún más. Y la avaricia es eso, ir en un continuo deseo de desear más, de querer más, y así es el mundo. Peca cada vez más y de manera muy grotesca, muy triste. Quiere más y desea más. Es una desgracia. Además, hermanos, estos pecados en apariencia son atractivos y prometedores, pero a la vez son tan destructores que desgracian vidas. ¿Cuántos hogares destruidos? ¿Cuántos cónyuges abandonados? ¿Cuántos niños que se quedan viviendo con los abuelos? ¿Cuántas desgracias hay por esto? Y luego lo que aparentemente una relación en ese sentido muy, muy bonita de inicio, después que ha sucedido, se vuelve en un tormento que alguno de los dos quiere salir y se pregunta por qué me metí en esto, y causa desgracias, incluso hasta asesinatos. Esto lleva cada vez más a cosas peores. Sin embargo, es en el día a día en el mundo lo que se está viviendo. Por estas razones, los pecados de fornicación, inmundicia o avaricia, dice la palabra, ni aún debiera nombrarse entre los cristianos como conviene a los santos. ¿Estaremos expuestos nosotros a este tipo de cosas, hermanos? ¿Estaremos? Seguramente que sí. Y lo estamos. Por ello, ¿qué debemos hacer? Protegernos, cuidarnos, vestirnos de la armadura de Dios. Como dice Efesios 6, 10 al 12. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra ¿qué? Las acechanzas del diablo. El diablo está, y sus secuaces, sus compañeros y demás, sus fieles seguidores, están al pendiente, porque cada falla o vacilación que tenemos nosotros la aprovechan. Un tema que era muy normal, me acuerdo ahí en la empresa que trabajaba, yo veía esto continuamente en ese ambiente, pero había una frase que decían: Juan, una cana al aire, no puede pasar nada, nadie se va a enterar. Y 2, 3 yo creo hicieron caso, y ¿qué creen? Que les cae la voladora. Que les cae ahí y en público. Llegó la esposa y, a ver, cuéntamelo todo. Imagínense nada más. Una cana al aire. Todo sale a la luz. Todo. Y el Señor tiene su tiempo para eso. Así que ni palabras deshonestas, ni necedades, ni troanerías que no convienen, sino antes bien con acciones de gracias.
Bueno, vamos al versículo 4 que acabo de mencionar. Deshonestas, necedades y truanerías. Estos 3 pecados se refieren aquí a la lengua, al cómo hablamos. Y ya vemos Santiago que dice de la lengua que ¿qué hace? Es peligrosísima, es determinante cuando se lo propone, hace un daño fenomenal, fantástico. Y hay gente que se goza en eso y hasta se frota las manos como decir, logré mi objetivo, lo ofendí hasta que quise, lo acabé. Y estas palabras deshonestas, necedades y truanerías son el día a día. Estos 3 pecados que son inapropiados de la lengua incluyen cualquier uso de palabras obscenas, degradantes, así como cualquier necedad o suciedad en el lenguaje, incluidos en juegos de palabras y comentarios sugestivos de cosas inmorales. Todas estas cosas son destructivas para la vida santa, por lo cual deben ser confesadas, abandonadas y reemplazadas por expresiones edificantes y con gratitud al Señor Dios. Ahora, los cristianos no solo debieran abstenerse de participar en pecados sexuales, sino que nunca deberían ser culpados de palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. Tristemente, no sé si les ha pasado en otras iglesias. ¿Alguna vez fui? Híjole. Y me dejó mucho de desear las maneras de hablar de dos jóvenes que estaban ahí. Hagan de cuenta que estaban entre cuates, entre amigos hablando. Y es muy triste, pero sucede. Palabras deshonestas o sucias tienen que ver con obscenidad en general. Cualquier lenguaje degradante e indecente proviene de la misma raíz griega de las palabras que vimos en el versículo 3, que es vergonzoso. El cristiano no debe ser partícipe de este tipo de cosas, de actitudes, de lenguajes. No debe participar, debe correr de ello, dar media vuelta y hacer caso omiso. Las necedades que vienen de la palabra griega morología se deriva de, este es interesante, se deriva de moros, que significa tonto o estúpido, y del ego, que quiere decir hablar. Esto se refiere a hablar sandeces, necedades, tonterías, bobadas, un lenguaje vil y obsceno que contamina y llena el aire de cochinadas mundanas. O sea que si a alguien le dices necio, de alguna manera le estás diciendo estúpido, según la raíz de la palabra griega. Porque es morología, que quiere decir tonto o estúpido. Truanería, de la palabra griega eutrapelia. Esto se refiere a un lenguaje más enfocado, más preparado, más premeditado, que alude a convertir con rapidez cualquier cosa que se dice o hace, sin importar qué tan inocente sea en sí misma. Es algo obsceno o sugestivo. Lenguaje sucio de una persona que utiliza toda palabra o circunstancia para mostrar su astucia y humor en el sentido de la inmoralidad, canallada, engaño o estafa. Si hay gente así, ¿verdad?, que cambia, quiere ser uno muy educado, muy suavecito, y hay gente que distorsiona todo eso y lo acomoda de manera tremendamente fuerte. De ahí se desprende el lenguaje que todos conocemos en el doble sentido, las gentes que hablan en ese sentido. ¿Se acuerdan cómo se llama? Los albures. Eso, yo me acuerdo que de chamaco, híjole, y había gente que lo manejaba de una manera increíblemente, con mucha facilidad. Las truanerías provienen del corazón de la persona que se ha entregado a toda inmundicia moral
y que llena su boca de palabras deshonestas. A la luz de esta enseñanza tan clara, ante la palabra de Dios resulta extraño e increíble que muchos cristianos no solo discutan, sino que se ríen y hacen chistes de forma impune, de forma libre, acerca de toda forma de intimidad, corrupción, perversión sexual. Hermanos, la norma del Señor es muy clara, muy directa. No debe haber palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen. En lugar de involucrarse en estas cosas de inmoralidad y lenguaje, la boca del creyente debe dedicarle a dar acción de gracias al Señor. Si los cristianos son conocidos por algo, debiera ser por su amor expresado hacia Dios y a los demás a través de acciones de gracias, como dice 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Bien, hemos visto 2 versículos 3 y 4, en el cual nos hablan de qué, como dice el tema, la perversión. Somos avisados de la perversión que existe, que es actual en el mundo, que se ha colado a las iglesias, al cristianismo. Pero estas definitivamente tienen consecuencias. Estas tienen castigo. Estas no se quedan impunes, ni son guardadas en el archivo general de la nación y ya no se vuelven a sacar. Tienen consecuencias. Mismas que vienen descritas en los versículos del 5 al 7. Vamos a verlos para que veamos cuáles son las consecuencias. Dice el versículo 5: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Interesante, porque sabéis esto. Pablo hace mención de esto porque él ya les había comentado y hablado en el número de veces a los efesios al respecto. Pero volvemos a lo mismo que habíamos comentado. Somos olvidadizos y necesitamos que nos estén recordando de las cosas. Ya habíamos escuchado esto antes. ¿Cierto o falso? Sí, ya habíamos escuchado. Pero luego se va diluyendo. Entonces hay que revivirlo de nueva cuenta para estar nuevamente fortalecidos en esto y tener mucho cuidado al respecto. Es claro que Pablo está reafirmando una verdad que ya les había enseñado a los efesios en veces anteriores mientras estuvo pastoreando en medio de ellos, y sin duda una verdad que otros habían reforzado y habían visto. Porque sabéis esto les dijo el apóstol. Es seguro que no había duda ni confusión en sus mentes acerca de lo que estaba a punto de decirles, ya que no era algo nuevo para ellos. Dios no tolera el pecado. El amor pervertido conduce al castigo. El pecado no tiene lugar alguno en su reino ni en su familia. Las palabras fornicario, inmundo y avaro se derivan de las mismas palabras que ya habíamos visto en versículo anterior. La avaricia es una forma de idolatría, por lo que el hombre avaro es más que simplemente egoísta e inmoral, es un idólatra. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Todas las personas que se caracterizan por los pecados que Pablo acaba de confesar en los versículos 3 y 4 no tendrán herencia en el reino de Cristo y Dios. Miren, esto de avaricia es importante reconvenirlo y volverlo a mencionar, que
es idolatría. ¿Qué es un idólatra? Idolatra una imagen, idolatra un equipo, idolatra el dinero, idolatra eso, idolatra el otro. Entonces, esto es la avaricia. Este mencionado aquí es aquel que es un idólatra. Porque ¿qué hace? Idolatra la fornicación, idolatra la impureza, idolatra las pasiones desordenadas, los malos deseos. Por ello la avaricia es idólatra. Ninguna persona que tiene este patrón de vida de fornicación, inmundicia, avaricia, puede formar parte del reino de Dios. Es imposible, no puede suceder que esto pase, ni siquiera puede pensar que esto le pertenezca en una pequeña porción, para nada. Esto no es posible. Lo descrito antes contradice las verdades que vamos a ver. Busquemos 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. De tal modo que si alguien confiesa ser cristiano y no pasó por este proceso de 2 de Corintios 5:17 y sigue viviendo así, jamás es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque las cosas viejas no le han pasado, las sigue viviendo. Y menos han sido hechas nuevas en su vida. Por el contrario, las sigue reforzando y las sigue viviendo de manera más intensa. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquel que está bajo la gracia no vive, no tiene este estilo de vida. Y gloria a Dios, hermanos, porque tú y yo estamos en esa condición, bajo la gracia. Alabado sea el Señor. El reino de Cristo y de Dios se refiere al entorno, a la esfera de la salvación, la comunidad de los redimidos y el lugar de la gloria eterna. El reino es el gobierno de Cristo y de Dios, el cual incluye a toda la iglesia presente y el estado eterno de gloria en el cual estaremos. Tito 2:11-13 dice, Tito 2:11-13 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Amén. Absolutamente toda persona que es salvada, forma parte de este gobierno glorioso de Cristo y de Dios. Es enseñada y guiada por el Espíritu Santo. Su nueva naturaleza lo lleva a abandonar el pecado y a buscar siempre la justicia. Quien hace lo contrario no puede afirmar que Dios sea su Padre o que el reino de Cristo y de Dios sea su herencia. Jamás. Al respecto, hermanos, es peligroso y engañoso que los cristianos, nosotros, tratemos de dar seguridad de salvación a una persona que no tenga fundamentos bíblicos para tener tal seguridad. Es difícil, y ahorita me hago mención de un tiempo que hasta lo llamábamos la oración milagrosa, ¿no? Tú repite la oración ahorita conmigo y ya estás del otro lado. Y eso no es así. Eso no es así. Debe darse un fundamento inicial, un conocimiento inicial a la persona para que cuando tome la decisión lo haga con plena seguridad de lo que está haciendo
y de qué está creyendo. Entonces es peligroso. Al respecto es una necesidad que tengamos cuidado con eso. Pero Pablo insta y sigue dando más detalles sobre esto, y Pablo da una lista más detallada de pecados cuya práctica habitual demuestra que una persona no es salva y no tiene defensa ante Dios, como dice 1 Corintios 6, 9 al 10. 1 Corintios 6, 9 al 10 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no se equivoquen, no piensen así. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Híjole, habíamos visto 6 cosas anteriores, pero se quedó corto ahorita el asunto con todo lo que estamos mencionando. Qué fuerte, ¿no? Qué difícil. ¿Y cuántos no hay bajo esta condición que piensan que son cristianos y que siguen viviendo una vida con alguna de estas cosas que acabo de mencionar? Tales cosas no caracterizan a los hijos de Dios. En Gálatas 5, 17 al 21 hay una enseñanza similar. Gálatas 5, 17 al 21 hay una enseñanza similar. Si quieren leerla en casa, está bien. Hermanos, el veredicto de Dios es que una vida dominada de esa manera por el pecado está condenada ¿a qué? Al infierno. Al infierno. No hay otra. Para allá van. La gente, obvio, trata de negar esto, pero Pablo advierte que no hay que prestar atención a estas gentes. Nadie os engañe con palabras vanas, diciendo que el pecado es tolerable y que Dios no los excluirá de su reino. ¿Cómo? Palabras vanas, tan llenas de error y carentes de verdad. Por eso estas pueden engañar y hacer mucho, pero mucho daño. Nadie os engañe con palabras vanas. Ningún cristiano será libre por completo del pecado en la vida presente, y no será así porque vivimos aún en la carne, no hemos sido redimidos. Pero es un engaño muy peligroso que los cristianos ofrezcan seguridad de salvación a una persona que profesa ser creyente y cuya vida se caracteriza por el pecado, un pecado persistente sin mostrar vergüenza por lo que hace, ni hambre por las cosas puras y santas de Dios. Estos se encaminan hacia la ira divina, por tanto los creyentes no deben tener relación alguna con ellos. Ninguna relación nos une a este tipo de gentes. Es mejor hacerlas a un lado. Es por estas cosas, es decir, a causa de los pecados mencionados aquí y de las mentiras de las palabras vanas, que viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Sobre los hijos de desobediencia. Estas personas son llamadas hijos de desobediencia porque parte de su naturaleza es desobedecer. Por ello son hijos de ira. Como dice Efesios 2, 2 al 3, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira y lo mismo que los demás. Qué interesante, ¿no? Pero gloria a Dios que ahora no somos eso. Gloria a Dios que ahora estamos como hijos, pero no de desobediencia del Señor.
La actitud de Dios hacia el amor pervertido, el pecado sexual, lo podemos ver con claridad en el libro de Números 25, 1 al 9. ¿Recuerdan qué es lo que pasó ahí? Cuando los israelitas, ¿qué hicieron? Tuvieron relaciones con las mujeres moabitas, y Dios juzgó esto ¿con qué? Nada más, nada menos que con la muerte de 24,000 de ellos. ¿Se imaginan eso? ¿Qué pasa si el Señor siguiera actuando de esa misma manera con los israelitas cuando hicieron eso hoy en día? ¿Qué tanta población dejaría de existir? No podemos medirlo, ¿verdad? Pero aquí 24,000 de ellos fueron desaparecidos, muertos. La actitud de ellos los condujo al pecado, lo mismo, por lo cual tuvo consecuencias. Esto se sigue practicando el día de hoy, sigue sucediendo. Es una realidad que el amor pervertido atrae la ira de Dios, y esta ira de Dios es atraída por el pecado, así como cuando la ciudad es iluminada, atrae el bombardeo de los enemigos o del enemigo, lo que está pasando con Israel y demás. Entonces, hermanos, qué duro es esto, qué actual es esto, pero más actual es cada vez más, es más continuo, es más grave. Vemos que el Señor ya viene, vemos que las cosas están siendo más difíciles, más fuertes. Y Pablo dice en una advertencia final en el versículo 7, no seáis partícipes con ellos. O sea, para nada seamos parte de ellos. Nada tenemos en común con el mundo, un mundo perverso. No imitemos al mundo. Mejor seamos imitadores de Dios como hijos amados, como dice el versículo 5:1, capítulo 5:1. Y nuevamente tengo que citar, ¿qué debemos hacer ante esto? Efesios 6, vestíos de la armadura de Dios, para que podamos estar, ¿qué? Libres de las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha, ¿qué? Contra sangre y carne, sino principados, potestades, y están por todos lados y nos atacan. ¿Cuántas veces no hemos sido atacados de pensamientos que no le agradan al Señor? Bueno, yo quiero ser sincero, a veces yo he sido presa. Vas manejando, híjole, y nomás te muerdes los labios y dices, debemos cuidarnos, debemos blindarnos. ¿Qué quiere decir blindar? Así como los carros blindados que son contra balas y todo ese tipo de cosas, así nosotros nos convertimos cuando nos ponemos la armadura del Señor, cuando la vestimos, cuando lo tenemos como indumentaria todos los días, en todo el tiempo de nuestras vidas. El Señor nos da los medios para poder evitar todo esto. Y como conclusión quisiera decirles el versículo 13 y 14 de Eclesiastés 12. El fin de todo esto escuchado: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El Señor lo sabe todo, y aquí nos hace una advertencia, porque Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala, aunque la metamos abajo de la almohada, abajo de la cama,
Dios la va a sacar. El Señor bendiga este mensaje, el Señor nos bendiga y nos ayude a vestirnos día a día de su armadura. Vamos a orar, hermanos. Santo Padre, pues, qué tema tan difícil, qué tema triste que el mundo está viviendo y cree que está bien y cada vez más agudiza este tipo de prácticas, Señor. Y tristemente esto se ha colado a las iglesias. Santo Señor, te pedimos, que sabemos que estás en control de todo, Señor, pero te rogamos porque, Dios, protejas al faro, cuides al faro, cuides a las iglesias bíblicas de todo este tipo de impurezas, Padre Santo. Que lo limpies si es necesario, Señor. Y ayúdanos, Señor, a vivir una vida recta conforme a tú quieres. Quita malos pensamientos. Ayúdanos, Señor, a ver solamente lo que tú quieres que veamos y no que nuestro interior, nuestra carne quiere ver. Ayúdanos a hablar cosas solamente que te alaben, que te agraden, Señor. Quita malas palabras de nuestra persona, de nuestra boca, Señor. Ayúdanos, por favor. Dios, y gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu infinito amor, misericordia, fidelidad. Alabamos tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén.